Bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, con energía a tope y listos para el chismecito jugoso que les traigo. Porque sí, como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de un escándalo que está dando mucho, pero mucho de qué hablar en redes sociales. Prepárense porque esto está que arde. Hoy vamos a analizar a fondo un comentario, una acusación, un rumor, una bomba, llámenlo como quieran, que involucra a dos figuras públicas que, la verdad, no nos esperábamos ver envueltas en algo así. Estamos hablando ni más ni menos que de Demet, sí, la influencer que todos conocemos por sus tips de belleza y su estilo de vida lujoso, y de Greta, la joven activista que ha dedicado su vida a la lucha contra el cambio climático. ¿Cómo es posible que estos dos mundos colisionen de esta manera? Pues resulta que, según se rumora en Internet, Demet habría hecho un comentario bastante desafortunado sobre la apariencia física de Greta. Sí, así como lo escuchan. Un comentario que, de ser cierto, sería completamente inaceptable, más aún viniendo de una persona con la plataforma que tiene Demet. Pero antes de que saquemos conclusiones precipitadas y empecemos a tirar hate a diestra y siniestra, quiero que analicemos juntos toda la información que tenemos disponible. Vamos a ver de dónde viene este rumor, qué pruebas hay, qué han dicho las involucradas y, sobre todo, vamos a reflexionar sobre el impacto que este tipo de comentarios puede tener en la sociedad, especialmente en jóvenes activistas como Greta que se enfrentan a críticas constantes. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, los invito a que se suscriban a mi canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Aquí encontrarán chismes jugosos, análisis de tendencias, reviews de productos y mucho más. Así que ya saben, si les gusta el contenido de calidad, este es su lugar. Ahora sí, sin más rodeos, vamos a sumergirnos en este escándalo que tiene a todo el mundo hablando. Agárrense que vienen curvas. Todo empezó con un tuit, un simple tuit que, como una bola de nieve, fue creciendo hasta convertirse en una avalancha. Un usuario anónimo bajo el nombre de @chismecito del día, publicó una captura de pantalla supuestamente tomada de una historia de Instagram de Demet. En esa historia, que ya fue eliminada, se podía leer un texto que decía: «Ay, esta Greta. Tan preocupada por el planeta, pero cero preocupada por su imagen. ¡Qué fea!». Obviamente la publicación se viralizó en cuestión de minutos. Las redes sociales explotaron con comentarios a favor y en contra de Demet. Muchos la criticaron duramente por su falta de empatía y por atacar la apariencia física de una persona que está luchando por un bien mayor. Otros, en cambio, defendieron a Demet argumentando que cada quien es libre de opinar lo que quiera y que la belleza es subjetiva. Pero, ¿qué tan cierto es todo esto? ¿Realmente Demet publicó ese comentario? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque hasta el momento no hay una confirmación oficial de que la captura de pantalla sea auténtica. Muchos usuarios han señalado que la imagen podría ser un montaje, un fake, creado con el único propósito de dañar la imagen de Demet. Además, algunos expertos en edición de fotos han analizado la captura de pantalla y han encontrado inconsistencias que sugieren que la imagen fue alterada. Por ejemplo, la tipografía del texto no coincide con la que Demet suele usar en sus historias de Instagram. También hay algunas sombras y reflejos extraños que hacen dudar de la autenticidad de la imagen. Incluso algunos han remarcado que el degradado del fondo en la supuesta historia de Instagram no coincide con los degradados que utiliza la aplicación en sus versiones más recientes. Están en todo, mi gente. Pero por otro lado, también hay quienes creen que la captura de pantalla es real y que Demet simplemente eliminó la historia para evitar la controversia. Algunos usuarios han compartido capturas de pantalla de otros comentarios de Demet que consideran que son igualmente ofensivos y que demuestran que la influencer tiene una actitud elitista y superficial. Uno de estos comentarios, que se viralizó después del escándalo, era una respuesta a un comentario de una seguidora que le preguntaba sobre alternativas más económicas a los productos que utilizaba. Demet respondió: «Cariño, si no puedes pagarlo mejor ahorra y espérate. No vale la pena usar productos de segunda». Uf. Palabras fuertes, ¿no creen? Ante la magnitud del escándalo, tanto Demet como Greta han guardado silencio. Ninguna de las dos ha emitido un comunicado oficial sobre el tema. Demet se ha limitado a publicar algunas historias en Instagram en las que promociona sus productos de belleza, como si nada estuviera pasando. Greta, por su parte, ha seguido publicando mensajes sobre el cambio climático, sin hacer ninguna referencia al comentario de Demet.
Pero el silencio de ambas ha alimentado aún más la especulación. Muchos se preguntan por qué Demet no ha salido a desmentir el rumor si es que la captura de pantalla es falsa. Otros, en cambio, se preguntan por qué Greta no ha respondido al comentario si es que realmente se sintió ofendida. El silencio, dicen, otorga. ¿Será este el caso? La verdad es que hasta el momento no tenemos una respuesta clara. No sabemos si Demet realmente hizo ese comentario o si todo es un montaje. Lo que sí sabemos es que este escándalo ha puesto sobre la mesa un tema muy importante, la cultura del odio en las redes sociales. Pero va más allá. También nos hace reflexionar sobre la responsabilidad de las figuras públicas y el impacto de sus palabras, tanto si son ciertas como si son falsas. Vivimos en una época en la que es muy fácil esconderse detrás de un perfil anónimo y lanzar comentarios hirientes sin pensar en las consecuencias. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde la gente se dedica a criticar, juzgar y atacar a los demás sin ningún tipo de filtro. Y la inmediatez de las redes sociales agrava el problema. Un comentario se publica en segundos y se propaga a una velocidad vertiginosa, dejando poco tiempo para la reflexión o el arrepentimiento. Y lo peor de todo es que este tipo de comportamientos se han normalizado. Parece que ya no nos sorprende que alguien haga un comentario ofensivo o que ataque la apariencia física de otra persona. Hemos llegado a un punto en el que la empatía y el respeto parecen valores en extinción. Y no solo en las redes sociales. Basta con encender la televisión o escuchar la radio para encontrarnos con programas donde el insulto y la burla son moneda corriente. Estamos normalizando lo que no debería ser normal. Este caso, ya sea real o falso, nos invita a reflexionar sobre el impacto que tienen nuestros comentarios en los demás. Antes de escribir algo en redes sociales, deberíamos pensar 2 veces si lo que vamos a decir es constructivo o destructivo. Si nuestro comentario puede herir a alguien, es mejor guardárnoslo. A veces el silencio es la mejor respuesta. Y no se trata de autocensura, sino de responsabilidad. También es importante recordar que la belleza es subjetiva. Lo que a nosotros nos parece feo, a otra persona puede parecerle hermoso. Y aunque no nos guste la apariencia física de alguien, no tenemos ningún derecho a criticarla o a burlarnos de ella. Cada persona es única y especial a su manera. La diversidad es lo que nos enriquece como sociedad. Y la belleza está en todas partes, solo hay que saber apreciarla. En el caso específico de Greta, me parece especialmente grave que alguien ataque su apariencia física. Greta es una joven activista que ha dedicado su vida a luchar contra el cambio climático. Su trabajo es admirable y debería ser respetado. Atacar su apariencia física es una forma de desviar la atención de lo que realmente importa, su mensaje. Es una táctica sucia que busca desacreditarla y silenciarla. Y es que, lamentablemente, es muy común que se utilicen ataques personales para desacreditar a las mujeres que alzan la voz. En lugar de debatir sus ideas, se ataca su apariencia física, su vida personal o su forma de ser. Es una táctica machista que busca silenciar a las mujeres y hacerlas sentir inseguras. Y no solo a las mujeres. También a cualquier persona que se atreva a desafiar el status quo. Es una forma de control. Por eso es importante que denunciemos este tipo de comportamientos y que apoyemos a las mujeres que se enfrentan a este tipo de ataques. No podemos permitir que el odio y la misoginia sigan propagándose en las redes sociales. Tenemos que crear un espacio online más seguro y respetuoso, donde todas las voces puedan ser escuchadas. Volviendo al tema de Demet, si realmente hizo ese comentario, creo que debería pedir disculpas públicamente. Reconocer su error y comprometerse a no volver a hacerlo. Como figura pública tiene una responsabilidad social y debería dar ejemplo de respeto y empatía. Tiene la capacidad de influir en sus seguidores y debería utilizar esa influencia para promover valores positivos. Pero si la captura de pantalla es falsa, creo que Demet debería tomar medidas legales contra la persona que la creó. Es inaceptable que alguien utilice su imagen para difamarla y dañar su reputación. Es un delito que debe ser castigado. Y no solo por ella, sino por todas las personas que son víctimas de este tipo de ataques. En cualquier caso, este escándalo nos deja una lección muy importante: debemos ser más cuidadosos con lo que publicamos en redes sociales. Nuestros comentarios pueden tener un impacto mucho mayor del que imaginamos. Y debemos recordar que detrás de cada perfil hay una persona con sentimientos.
Una persona que puede ser herida por nuestras palabras. Además, este caso nos hace reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación y los creadores de contenido en la difusión de este tipo de escándalos. ¿Debemos darles tanta visibilidad? ¿No estamos contribuyendo a alimentar la cultura del odio? Es una pregunta que debemos hacernos. Y la respuesta no es sencilla. Por un lado, es importante informar sobre este tipo de incidentes para generar debate y concienciar sobre el problema. Pero por otro lado, también es importante evitar la sobreexposición y el sensacionalismo. El equilibrio es clave. Y la responsabilidad recae sobre todos nosotros. La clave es fomentar una cultura de respeto y empatía en las redes sociales. Una cultura donde la crítica constructiva sea bienvenida y el insulto y la burla sean rechazados. Una cultura donde la diversidad sea valorada y la discriminación sea combatida. Una cultura donde todos nos sintamos seguros y respetados. Y para lograrlo necesitamos la colaboración de todos, usuarios, influencers, medios de comunicación, empresas de tecnología y gobiernos. Todos tenemos un papel que desempeñar. Y el primer paso es tomar conciencia del problema. Este escándalo, por pequeño que parezca, es una oportunidad para reflexionar sobre la forma en que nos comunicamos y nos relacionamos en el mundo digital. Una oportunidad para construir un futuro más respetuoso y empático. No la desperdiciemos. Y ahora sí, después de este análisis exhaustivo, llegamos al final del vídeo. Pero antes de despedirme, quiero compartirles una reflexión personal. Me parece que este caso nos muestra la fragilidad de la fama y la importancia de la autenticidad. Demet como influencer ha construido su imagen en base a la perfección y el lujo. Pero la perfección no existe. Y la búsqueda constante de la perfección puede ser agotadora e incluso dañina. Greta, por el contrario, se ha mostrado siempre tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Y esa autenticidad es lo que la ha convertido en una líder inspiradora. La autenticidad es un valor que cada vez apreciamos más. Y creo que las figuras públicas que se muestran tal como son tienen más posibilidades de conectar con su público. En resumen, hemos analizado el escándalo que involucra a Demet y Greta, un rumor que apunta a un comentario desafortunado de Demet sobre la apariencia de Greta. Vimos el origen del rumor, las posibles pruebas y la falta de confirmación oficial. Reflexionamos sobre la cultura del odio en redes sociales y la importancia del respeto y la empatía. Y analizamos el papel de las figuras públicas y los medios de comunicación en la difusión de este tipo de escándalos. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya invitado a reflexionar. Recuerden que en las redes sociales, como en la vida, debemos ser más amables y respetuosos con los demás. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y su atención. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este escándalo. ¿Creen que Demet realmente hizo ese comentario? ¿Creen que debería pedir disculpas? ¿Qué piensan sobre la cultura del odio en las redes sociales? ¿Qué opinan sobre el papel de los influencers y los medios de comunicación en la difusión de este tipo de escándalos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y antes de despedirme, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este escándalo, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán chismes jugosos, análisis de tendencias, reviews de productos y mucho más. Así que ya saben, no se pierdan ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Los quiero. Y recuerden, sean felices y no se dejen afectar por los comentarios negativos. La vida es muy corta para preocuparse por lo que piensan los demás. Sean ustedes mismos y brillen con luz propia. Hasta la próxima.